La criminalidad en el Perú sigue avanzando, no hay manera de contenerla. Nuestras autoridades, cada vez más cuestionadas, carecen de respuestas. A meses de un nuevo proceso electoral, esta situación de descontrol, además, puede favorecer la victoria de propuestas radicales y muy autoritarias. ¿Cómo hemos llegado hasta acá? ¿Y cuáles son algunas posibles alternativas para tratar de cambiar la situación? Para hablar sobre estos temas hemos invitado al ex viceministro del Interior, Ricardo Valdés. Bienvenido, señor Valdés, gracias por la entrevista. Muchas gracias. Lo ocurrido en el concierto de Aguamarina ha llevado el problema de la criminalidad a un nuevo nivel y parece que ya no hubiera límites. Es como que el Estado en realidad parece haber perdido ya el control sobre su propio territorio, incluso en la propia capital, ¿no? Se puede decir que el problema de la extorsión en estos momentos ya se volvió irremediablemente controlable por el Estado. Metástasis, porque lo que está quedando claramente demostrado es que la extorsión está coaccionando buena parte de los pequeños negocios de todo el país, ¿no? Es decir, y está algo que originalmente estamos acostumbrados a ver las economías criminales en la zona rural, porque está el gran debate de la minería, el narcotráfico, la trata, ¿no? La zona urbana está absolutamente tomada ahora por la extorsión y está afectando buena parte de los negocios de la capital, de Lima. Cuando hicimos una pregunta desde el Observatorio de Crimen y la Violencia que manejamos desde CHS con el Credit Corp, BCP, preguntamos, eso fue creo que en el segundo reporte hace 5 meses atrás, si es que los entrevistados, que fue una encuesta a nivel nacional, los encuestados, se habían percibido que en el último año un negocio de su barrio había cerrado como consecuencia de la inseguridad y la extorsión. Y la respuesta fue de un tercio del país dijo que sí, y en el caso específico de Lima Metropolitana, el 50% dijo que sí. Entonces, y eso se suma ya no solamente al problema de los transportistas, ¿no? Sino ya sabemos que hay problemas con los colegios, problemas con las bodegas, problemas con ferreterías, en fin, con todo el negocio portacalle. Entonces la extorsión ha tomado una parte de la economía emergente y además inclusive con tipos penales propios que impactan en la capacidad financiera. Me refiero a la extorsión gota a gota. Y eso ha crecido gracias al Congreso de la República, porque el Congreso de la República se ha negado a liberar las tasas de interés, con lo cual los estudiantes, los jóvenes profesionales, los emprendedores que quieren recurrir a dinero para tener, no sé, un flujo de caja mayor o adquirir bienes de capital, no lo pueden hacer. Entonces recurren al gota a gota y eso ha fortalecido muchísimo la estructura criminal de la extorsión a través del gota a gota. Y así podríamos analizar todos los tipos de extorsión que hay y vemos cómo prácticamente ya no existe ni siquiera negocio. Estamos hablando de una extorsión que se ha extendido bajo la modalidad del chalequeo a los barrios de Lima. El chalequeo es, me la pagas seguridad, para que no te pase nada. Sí, la seguridad. Entonces hay zonas de Villa María del Triunfo, de Villa Salvador, donde las casas pagan 20 soles a un X para que lo proteja de el Y, que también los amenaza, ¿no? Así estamos ahora, creo que esto se ha salido de control definitivamente, ¿no? La extorsión. La extorsión como, digamos, la punta de lanza de la criminalidad en general, ¿no? Usted declaró en una entrevista que el 90% del país es prisionero de las extorsiones. ¿Cómo hizo ese cálculo? Porque si es un dato confirmado, es casi como decir que somos un país extorsionado casi por completo por la delincuencia, ¿no? Sí, en su momento, cuando hemos estado en algunos análisis que estábamos haciendo con respecto a las encuestas que se han hecho, encontramos que 9 de cada 10 personas sentían o habían sido parte de más que las situaciones de la inseguridad en general, ¿no? Y dentro de la inseguridad, la extorsión estaba cumpliendo un rol muy importante, ¿no? Dentro de este proceso. Cuando hemos preguntado específicamente sobre la extorsión,
el volumen a nivel nacional es de 5 millones de personas que en el último año han tenido algún tipo de llamada o intervención extorsiva en el Perú. Ese es el volumen que tenemos ahora específicamente con extorsión, pero a nivel de la criminalidad, hablando no solamente de algún tipo de incidente que hayan ocurrido, que haya tenido, sino que eso refuerza 9 de cada 10 que se sienten además absolutamente inseguros en el país. Allá que hablamos de un tema de percepción, es decir, de lo que pretenden o piensan que puede pasar el próximo año, ¿no? ¿Cómo llegamos a una situación así de gravedad? Hay varios factores. Pero los más importantes en todo Hay varios caso. factores, ¿no? Claro, obviamente creo que hay factores de crisis institucional, en donde tenemos un ministerio público asediado por digamos, diversas pugnas, un poder judicial que viene de la época de los cuellos blancos arrastrando dificultades, un ministerio del interior que ha sido más que una silla caliente, ha sido un lanzacohetes, porque han salido disparados muchos de los ministros, un proceso de corrupción. Ineficientes ellos, muchos también. Sí, la gran mayoría. Un proceso de corrupción muy ya acentuado que está en todos los niveles, desde las escuelas de formación policial hasta los ascensos a generales. Entonces atraviesan toda la estructura piramidal y las jerarquías. Hay un sistema de corrupción muy fuerte en estos momentos ahí y hay además, hay que decirlo, un proceso extorsivo desde el gobierno. O sea, hay extorsión gubernamental. Yo lo digo así con toda franqueza y transparencia. Tenemos ahora un nuevo fiscal de la Nación que tiene que mendigar el presupuesto de la República para poder subsistir en los siguientes 3 meses. Y eso creo que está siendo de alguna forma negociado con la suspensión de equipos especiales, de investigaciones específicas. Entonces, hasta en eso tenemos una suerte de extorsión gubernamental. Entonces, acá hay un toma y daca. Es decir, te doy dinero siempre y cuando me haces siempre y cuando me desactives estas investigaciones, ¿no? Entonces, eso que fiscal de la Nación también tenemos, ¿no? Dicho sea de paso. Bueno, por eso empecé diciendo de la crisis institucional, ¿no? Sí. Entonces, creo que ahí tiene mucho que ver. Y hay otros factores externos, exógenos. O sea, hay un movimiento a nivel latinoamericano de una internacionalización de la criminalidad. Y eso ha complicado las cosas porque creo que la policía no está preparada para asumir un evento de tal magnitud. No solamente es el Tren de Aragua. Esta policía, la nuestra. La policía ecuatoriana, la policía colombiana, la policía peruana están teniendo serios problemas, no solamente la peruana. Y hay en todos los países nuestros dificultades. ¿A qué me refiero? Me refiero que en el caso del Perú nosotros tenemos digamos, criminalidad extranjera, no solamente desde el Tren de Aragua, que marcó un cambio en lo que es la dinámica extorsiva y la explotación de personas, básicamente de mujeres, porque necesitaban ambos delitos, extorsión y explotación sexual, generan mucha liquidez. Y esa liquidez era necesaria para poder entrar en otros negocios. Pero no solamente están ellos, ¿no? Están los remanentes de las FARC que están en todos los 1.500 kilómetros del Putumayo, están el Comando Bermelo en el trasiego de la cocaína por el Amazonas hacia Brasil, tenemos el primer Comando Capital de alguna forma manejando también la triple frontera Bolivia, Brasil, Perú. Están ya los tiguerones y los choneros actuando en la zona norte del país. Entonces, y por nuestra parte, no nos podíamos quedar detrás, tenemos a los pulpos en Chile, al monstruo actuando en Brasil, Paraguay y Bolivia, dependiendo de básicamente Brasil, queriendo montar un negocio nuevo de narcotráfico, y ahora último, pues, a la familia Valverde, ¿no? O sea, el pequeño J en Buenos Aires también queriendo manejar la microcomercialización en Buenos Aires. Entonces, con esto quiero decir que hay un fenómeno de transnacionalización de la criminalidad. El Perú no es ajeno ni a recibir criminalidad ni a exportar criminalidad. ¿No? Es un problema similar al terrorismo. Lo planteo porque escuché a la presidenta Boluarte volver a insistir sobre este tema, el de la delincuencia, quiero decir. ¿Usted ve similaridades o simplemente es pura retórica de la presidenta para tratar de, no sé, aglutinar en torno a ella algún tipo de respaldo
popular? Yo veo grandes diferencias y algunas pequeñas similitudes. Mm. En primer lugar, la criminalidad asociada al terrorismo tiene otra lógica, tiene otra estructura, tuvo su propia jerarquía, tuvo aliados distintos, el propósito era político, ideológico, era la toma del poder. Hay grandes diferencias. O sea, si bien es un crimen y está penado así como un delito, no se puede comparar con la criminalidad organizada en cualquiera de sus dimensiones. Nuevo terrorismo le llama ella, ¿no? Bueno, sí, también ha querido mezclarlo con el terrorismo urbano y ha salido con la criminalidad sistemática. En fin, podemos conversarlo también, no tengo problema, pero hay grandes diferencias entre una cosa y otra. Creo que si las mezcla, eso explicaría su gran confusión y su falta de capacidad para poder, bueno, si mezclas conceptos de esa manera, difícilmente puedes obtener una estrategia diferenciada para luchar contra el crimen organizado. Cuando hablé de similitudes pequeñas, me refiero a que la solución está en la investigación criminal. Y el terrorismo pudo combatirse con una serie de medidas que ahora han sido plasmadas en un decreto supremo, que es un poco una repetición de soluciones o de, digamos, términos operativos, como infiltrado, agente cubierto, interceptación de llamadas telefónicas, que son las cosas que se hicieron en su momento para combatir el terrorismo. Que podrían servir ahora. Y que hace rato que han debido ponerlas en práctica. Eso está en todos inclusive los manuales policiales para poder combatir secuestro, trata de personas, o sea, están en las normas. Entonces, ¿por qué le han creado ahora un decreto supremo? Me imagino porque la gente está tan desesperada y el crédito del gobierno está tan bajo, que bueno, necesitan mostrar algún tipo de medida nueva. Y como están en plena negociación, cada cual queriendo ganarse indulgencias con el escapulario ajeno, me refiero al Congreso de la República, hace sus propias mesas de trabajo, el Ministerio de Transportes con el del Interior, en fin, el primer ministro, cada cual está queriendo decir que sabe y que quiere contribuir a la solución, pero bueno. Pero no saben claramente, ¿no? Yo creo que no. Yo creo, o sea, que no. Y hay quienes sí saben y que están además en la Policía Nacional, pero sé de jefes policiales que saben de esto que estamos conversando y que tienen obviamente una capacidad de investigar, y sé también de policías que ya no están, porque y esa es una de las razones que no mencioné dentro de la crisis institucional, y es que en los últimos 3 años el poder de turno, la presidenta Boluarte y en su momento Castillo, han instrumentalizado a la policía a su favor, ¿no? Para querer básicamente que les quiten los procesos, ¿no? Entonces se han dedicado a eso y no a la lucha contra la criminalidad. En ese camino han caído buenos policías, buenos equipos de investigación, que ellos sí saben perfectamente cómo manejar este problema, pero ya no están en la policía, porque para protegerse de sus propias investigaciones las autoridades, y aquí no solamente me refiero al Ejecutivo, también al Congreso de la República y a otras instituciones del Estado. Bueno, el Congreso ha sacado leyes que son claramente pro crimen. Bueno, y el propio Ministerio Público, en la dinámica que se han encontrado, también han querido justamente evitar ser investigados por equipos mixtos de la propia Fiscalía y de la Policía Nacional. Entonces, esto ha sido un factor, a mi juicio, muy, muy fuerte, porque, claro, o sea, desactivaron las mejores unidades de investigación de la policía y se dedicaron básicamente a mitigar el daño que pudiesen tener nuestras autoridades. ¿Cuál sería su evaluación de los estados de emergencia que empezó a aplicar el gobierno contra este problema? Porque se presentaron como la solución, o quizás la única solución, pero claramente no han funcionado, ¿correcto? Los estados de emergencia son estados de excepción de acuerdo a la Constitución de la República. Y son estados de excepción que se aplican ante situaciones muy graves de orden público y otras, o casos X, ¿no? Que ponen en riesgo la vida y la seguridad. Los estados de emergencia usualmente vienen acompañados de suspensión de derechos fundamentales,
detenciones arbitrarias, inviolabilidad de domicilio. Entonces, ¿para qué se dan? Se dan porque lo que yo tengo previamente es un proceso de investigación en donde yo requiero de ciertas facilidades para poder dar golpes importantes. Un estado de emergencia que no tiene ese trabajo previo es un estado de emergencia inútil. ¿Bien? Entonces, y eso es lo que hemos tenido en los últimos años, estados de emergencia inútiles. También hemos hecho encuestas con respecto a los estados de emergencia y solamente un 11% de la población a nivel nacional considera que tuvo algo de importancia. Para el otro, no, que fue ni bien ni mal, y un gran porcentaje, la mitad, que dijo que eso no servía para nada. Y claro, ¿qué cosa es un estado de emergencia? El estado de emergencia es el control de un territorio, porque en principio uno despliega fuerzas policiales para recuperar el control del territorio, fuerzas armadas, y eso viene a veces acompañado de toque de queda o de restricciones de tránsito. Pero eso tiene la lógica de querer tú recuperar un territorio que se encuentra absolutamente tomado, ¿no? Por, en este caso, criminales. Y es así, tenemos un territorio tomado por criminales, pero no tenemos un territorio físico. El territorio que está tomado por los criminales es el virtual. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando la señora presidenta dice no contestes el teléfono para que no te extorsionen, solo el 7% de las llamadas extorsivas corren por un teléfono celular. El resto de las extorsiones corren a través de SMS, WhatsApp, Facebook, redes sociales. Hay un convenio que se llama el Convenio de Budapest, segundo protocolo, que fue firmado en diciembre del año pasado, que no se ha puesto en práctica aún, porque faltan pasos que seguir, que aún no sé por qué no los dan, que permitiría acceder a esa información en línea de Meta. Meta no opera en el Perú, o sea, opera en el Perú, pero está en Estados Unidos. Entonces tienes que recurrir al segundo protocolo de Budapest para poder obtener información de inmediato, cosa que no se puede hacer ahora porque no se ha culminado con el procedimiento. ¿Qué ha dejado de hacer el gobierno para enfrentar el problema? Aparte de lo que acabo de mencionar. Sí. Analizar la situación, priorizar la investigación criminal, invertir en tecnología. Lo que ocurre es que estas cosas se repiten mucho y suenan casi a verdad de perogrullo, pero parece increíble que un gobierno así no los implemente. Por eso yo siempre he dicho que la solución no es nueva, la solución está en manos de la propia policía y de los operadores de justicia en este país. Si yo quiero combatir la extorsión, vamos a hablar. Primero tengo que saber cuántos tipos de extorsión están operando en el Perú. No es una sola. Ya hemos mencionado aquí varias, ¿no? Secuestro extorsivo, extorsión gubernamental, gota a gota, que es la extorsión financiera. Cada una de esas extorsiones tiene mecanismos para poder desarrollarse. Y a cada una tienes que generar una estrategia. Eso es el ABC de la investigación policial. ¿Bien? Pero para tú poder hacer inteligencia, que es lo que siempre se dice, falta inteligencia y faltan inteligentes. Cuando dices falta inteligencia, ¿qué cosa es la inteligencia? Es información que analizas para conseguir un propósito. Claro. La información ¿existe la información de las extorsiones en el Perú? La respuesta es sí. ¿Sabes cuántas denuncias por extorsión hay? Pese a que es un delito que poco se denuncia, 70.000 acumuladas. Por eso es que la policía acaba de declarar reservada, secreta, la información del CIDPOL. Porque no quiere que los académicos, los gobiernos regionales de 5 años, de 5 años, ¿no? Puedan realmente saber qué es lo que está pasando. Entonces, porque yo a través del CIDPOL y de otras bases de datos puedo decirte lo siguiente. Desde el año 2018 al 2025, las denuncias han pasado de 3 denuncias diarias. Por extorsión, dice usted. Sí, por extorsión. A 75 denuncias diarias. Es que quiero regresar a lo que es evidente, a lo que es de perogrullo, pero vamos a graficarlo así. Entonces, yo tengo eso. Un crecimiento de 2000%. Pero veo la estadística del INPE, y la estadística del INPE me dice que en el mismo periodo yo tengo 1.300 y tantos presos en el 2018 por extorsión. 2025, 1.300 y tantos presos. Creció en 2.4. 35 presos más. Y ojo con la extorsión, te quedas
por lo menos 10 años dentro. ¿Bien? Entonces, ahí lo que tú tienes es, tengo 70.000 denuncias acumuladas en los últimos años, voy a un ritmo de 70 y tantas denuncias diarias. Y casi ningún preso Y nuevo. casi ningún preso nuevo. Entonces, ¿funciona la policía en esto? No. Por lo tanto, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Dónde está la información? La información está en las mismas denuncias. ¿Qué sistema tiene la policía para meter esas 70.000 denuncias en un sistema de Big Data? ¿Lo tiene? No. ¿Tiene la posibilidad de aplicar inteligencia artificial? Tienes que comprarla y adquirirla. ¿Lo ha hecho? No. Entonces, si tú no tienes, estando la solución en manos de la policía, la información en manos de la policía, si no inviertes en eso, en trabajar esa información, ¿qué podría hacer yo con esa información? Por lo pronto, empezar a tipificar los tipos de extorsión, los actores que están involucrados, los sectores que están siendo afectados, para empezar. Lo segundo es las modalidades en las que se ha producido la extorsión para yo poder realmente hacer eso, modelar el delito y ver qué estrategia voy a aplicar. Los aspectos que se repiten entre un punto y otro, concretamente, llamadas telefónicas, números telefónicos, origen de los números telefónicos, porque si yo empiezo a tener un número telefónico que se repite 100 veces, pues se cae la verdad de perogrullo y es investigar o no. ¿De dónde sale? Pero la única forma de saber si se repite 100 veces ese número es que tú metas esa información en un sistema que te permita realmente cruzar la data. Entonces eso es una verdad de perogrullo, sin embargo no se aplica porque está más preocupada la señora Boluarte que no le busquen el recibo del Rolex y lo demás vamos pagando pato en el camino. Esa es la verdad. Y así puedo dar muchas otras ejemplos de cómo eso que los policías saben que se puede hacer y que requiere de un nivel de inversión, eso que se llama inteligencia, que es la gente inteligente, sabe que puede recurrir a la inteligencia artificial también para empezar este tipo de modelamiento. Justo yo le iba a preguntar después si la policía en realidad no era también parte del problema, porque, claro... No sí, quiero, es parte del problema también. Sí, claro, porque no, yo no quiero generalizar, porque por supuesto, como usted ha dicho, hay policías dignos y que saben cómo hacer el tema, cómo derrotar a la delincuencia, ¿no? Pero ahí está, pues en el caso, lo dijo el propio comandante general de la policía, ¿no? Cuando han hecho las detenciones por el tema del monstruo, a 7 eran policías de los detenidos. Bueno. Fuera de mensajes que se ven contradictorios, ¿no? A un chofer que quiere cobrarles 2 soles a una señora, lo cercan 7, 10 policías, cientos, si no miles de policías para reprimir marchas de ciudadanos de una manera descontrolada, ¿no? Incluido contra periodistas, ¿no? Pero mientras tanto no va a un concierto musical y lo ametrallan a distancia, ¿no? Bueno, a mí me parece patética la respuesta que ha dado el Ministerio del Interior con respecto a esto, al episodio de... En primer lugar, de Agua Marina, sí. Lo que dicen es, en corto, es que esto es un evento privado. Hacer un evento privado... Y no es nuestra responsabilidad. Y no es nuestra responsabilidad, ¿no? No lo han dicho con esa palabra, pero se han querido dar a entender. Sí lo han dicho con esas palabras. O sea, digamos, entre líneas lo han dicho con esas palabras. Exacto. Es un evento privado y no pidieron permiso. Si hubiese pedido permiso, tendrían garantías, cosa que tampoco es cierto. ¿No? Porque no es automático el pedido de garantías. ¿Cuánta mujer que ha sido violentada y ha pedido garantías no se las han entregado? Porque no tenemos, digamos, cómo, digamos, realmente hacerlo. En todo caso, me parece una respuesta patética y eso me parece que ya creo que nuestras autoridades han abandonado el barco, han abdicado de su responsabilidad y creo que eso es lo que está a su vez favoreciendo este crecimiento ya exponencial de asesinatos, de extorsiones y que viene a su vez con otros factores externos para un poco cerrar el círculo que tiene que hacer con lo que implica la minería ilegal. Claro, que es otro tema. Es otro tema, pero es que tiene que hacer, porque esta minería ilegal a su vez está alimentando otros circuitos de criminalidad. Con un oro que esta semana está a un precio altísimo. A $4,000 la onza Troy, ya la minería ilegal era un problema con $1,200. Entonces ahora eso va a impulsar esa actividad criminal y con ella las pugnas entre organizaciones de mineros ilegales, la contratación de sicarios, la contratación de seguridad ilegal, armas ilícitas, incremento del contrabando. Y entonces vas a meter un factor adicional a la violencia en el país, ¿no? La presidenta Boluarte le hice mención a una declaración que tuvo hace unos días
sobre este tema del terrorismo, etcétera. En esa misma declaración volvió a mencionar el tema de la migración ilegal como una de las causantes de la situación actual. ¿Usted qué piensa al respecto? Preguntémosle a los peruanos que han migrado en volúmenes importantes a la Argentina si con ellos no migró la familia Valverde y sus acompañantes, ¿no? Preguntémosle también a los migrantes peruanos que estuvieron en su momento en Venezuela si con ellos no migraron también una serie de delincuentes. Toda migración tiene diversas, digamos, composiciones. ¿Bien? Entonces, el problema no es la migración, porque yo siempre también lo he dicho. La investigación criminal y la persecución del delito tiene que darse independientemente del pasaporte de la persona que delinque. Entonces, eso es un elemento en donde también es una verdad de perogrullo. La migración viene con todo, toda migración. La nuestra, hacia afuera, y la que viene hacia acá. Inmigración. Entonces, creo que es simplemente una forma de querer sacudirse del problema, porque lamentablemente hay que decirlo, la migración, si habla de la venezolana, tuvo hasta 4 olas. Las 2 primeras eran profesionales, la tercera gente que está un poco más combinada, y en la 4ª migración, que ya se produce a portas del gobierno de Castillo, donde ella era su vicepresidenta, es la que trajo los problemas. Y es porque cuando pretende decir que son otros gobiernos los responsables, yo lo que quiero recordar es que el gobierno que ella integró con Castillo fue la que en general hizo muy poco para impedir el ingreso de organizaciones mucho mejor estructuradas de la criminalidad. Entonces, pero eso no esa respuesta es muy parecida a la respuesta del comunicado del Ministerio del Interior. Es un evento privado y no me meto, ¿no? Pero eso no, tiene que meterse porque han habido heridos, y han habido muertos en otros conciertos. Uno de ellos supuso la salida del ministro del Interior, ¿no? Uh-huh. Entonces, no me parece aceptable esa respuesta. El delito se persigue independientemente del pasaporte del delincuente, ¿no? Tiene que estar la policía preparada para asumir, la policía, el Ministerio del Interior, las fuerzas del orden, independientemente de la nacionalidad. Lo que importa es que la seguridad tiene que darse en el territorio de la República. Y eso tienes que tú contar con que puedes tener también delincuencia que viene de fuera. Las críticas y los cuestionamientos por esta situación en concreto están principalmente puestos sobre la acción o inacción del gobierno, ¿no? Pero ¿cuál es la responsabilidad, por ejemplo, de una institución como el Congreso en esta situación? ¿Para usted la tiene? Ha dado al menos una decena de normas antitécnicas. Una de ellas se está pidiendo a los propios transportistas que la deroguen, que es la de criminalidad organizada, que en general ha cambiado la definición de criminalidad organizada, ha dado normas que permiten ahora elevar, digamos, el número de años que una persona tiene que purgar para que realmente sea parte de un proceso de investigación más serio, con lo cual han sacado muchos delitos de corrupción del camino, porque hay los que están antes era por debajo de 6, ahora han puesto 5 años, pero hay varios delitos de corrupción que ya no los vas a poder perseguir, digamos, con la misma efectividad. Ha generado normas que le impiden a la policía decomisar explosivos, por ejemplo. Qué sé yo, hay muchas normas generadas por el Congreso que son antitécnicas y que favorecen la criminalidad. Entonces, sí, son parte del problema. Intentando desmarcarse un poco ahora, me parece, ¿no? Porque han anunciado que van a presentar una moción de vacancia contra Boluarte, por lo menos una bancada. Una bancada, y la otra bancada importante también ha cambiado la vacancia que plantea una bancada el día de hoy por la interpelación. Fuerza Popular. La interpelación del general Malaver, ¿no? Sí, exacto. Hay un intento político aparentemente por desmarcarse. Veremos qué pasa, porque cada vez el peso muerto de la presidenta de la República va aumentando en volumen y va aumentando en gramaje. O sea, hay cada vez más peso muerto y se los están, va desde una bancada
Se está empezando a anudar doblemente ese peso muerto en sus pies. Pensando sobre todo en las elecciones que vienen. Y unas preguntas ya para terminar, precisamente sobre el tema de las elecciones. ¿Cree que estamos encaminados a unas elecciones que pueden convertirse en quizás una de las más violentas o la más violenta de nuestra historia? En este último reporte del observatorio, y aquí tengo justamente la información, después se las puedo quizás pasar también, el 78% de la población del Perú considera que va a haber una influencia muy fuerte de las economías ilegales en el proceso de elecciones. Luego tenemos también que haber un 69% piensa que hay un aumento de la violencia y el 46% de la población piensa que va a aumentar el crimen en el siguiente gobierno. Y otro 30% piensa que se va a mantener igual, que tampoco es una buena noticia. ¿Bien? Entonces tenemos el 76% que tiene una perspectiva bastante negativa. Eso es lo que la gente piensa. Y sin lugar a dudas hay una serie de datos ya de la propia realidad que nos hacen ver de qué manera ya las economías ilícitas o la delincuencia y el crimen organizado tienen influencia en el Congreso, ¿no? O en los partidos políticos. Sin ir muy lejos, está la reciente captura del monstruo y cómo 9 de sus secuaces que ayudaban para lavarle el dinero estaban en partidos políticos con inscripción vigente que están concursando para la presidencia, el Senado y la Cámara de Diputados. Y lo otro es que como la minería ilegal, hay muchos partidos políticos vigentes, actualmente en el Congreso, que han permitido esta extensión del reinfo sin mayor, digamos, problema, olvidándose de todo lo que eso supone para el impulso en general de la criminalidad. Hay sinergias entre las diversas economías ilícitas y estas apoyan muchas cosas. La minería ilegal va más allá del socavón o del río donde se practica. Tiene muchísimas otras aristas que no están siendo sopesadas adecuadamente. Hay contrabando de explosivos, hay lavado de activos, hay corrupción, hay defraudación tributaria, hay sicariato, hay trata de personas, hay trabajo forzoso al interior de las minas. Hay un montón de delitos asociados a este tema y el proceso no es el socavón, es desde el momento en que yo financio la actividad minera, transporto la logística, le doy servicios a la gente que está explotando un socavón sin permiso alguno, mato gente, traslado mineral, acopio mineral ilícito, comercializo el mineral, lo saco fuera del país. O sea, la cadena es como la producción de la cocaína, es exactamente igual. Entonces, ¿por qué no lo vemos? Así, de esa forma. Y la última pregunta, pensando también en las elecciones, obviamente el tema de la inseguridad será el eje central o uno de los ejes centrales. No ha faltado quien proponga la implementación de una política muy de mano dura para enfrentar el problema. Tipo El Salvador, con Nayib Bukele, etc. ¿Le parece que son modelos replicables? Estamos en un disparadero complejo. La gente está cansada. La gente está harta. La gente ese tipo de discursos puede tener bastante. Y por lo tanto, ese discurso respaldo. Va a tener respaldo. De los que están liderando las encuestas, debemos hablar de los 5 que lideran las encuestas actualmente, 4 están en esa línea. Exacto, por eso ¿no? Y de esos 4, un par solamente se expresan en esa, no tienen otra propuesta más que esa. Entonces, eso me parece tremendamente peligroso en una población harta y cansada que está ya dispuesta a dejar por fuera, y lo digo así con toda transparencia, la democracia. Me parece irresponsable los partidos políticos que están moviéndose en un ambiente democrático que tengan propuestas totalitarias, que se definan. O eres democrático o eres totalitario. Si eres totalitario, dile a la gente la verdad. Yo quiero un gobierno autocrático. Yo quiero concentración de poder. Yo quiero ser como Bukele. Bueno, Bukele es eso. Bukele maneja el Congreso, Bukele maneja el Poder Judicial, Bukele se va a eternizar. Para no hablar de la corrupción. Sí, no, pero en ese caso también hay que decirle que están equivocados porque Bukele lidió con 2 organizaciones. Barrio 18 y Mara Salvatrucha. No más. Y encima los dirigentes estaban en la cárcel, con lo cual los apretó de manera conveniente. Y negoció con ellos, está aprobado. Con ellos, cuando además no se olviden,
era parte de la guerrilla también, Bukele, ¿no? Proviene del frente que estuvo también, digamos, combatiendo el statu quo en su momento. Entonces creo que hay muchísima ignorancia, pero es muy fácil engañar sobre la base del hartazgo y del miedo que tiene la población en estos momentos, ¿no? Ve que esas propuestas podrían tener respaldo entonces electoral. ¿Esas propuestas pueden tener respaldo electoral? Sí, definitivamente sí, porque existe un sentimiento, lo vamos a indagar en el próximo reporte del observatorio, para ver cuán profundo es ese sentimiento de yo quiero una... No me importa si defiendo o no defiendo derechos humanos, eso es un discurso que ya está, digamos, complicadísimo. Desgastado. Muy desgastado. No, lo que yo quiero es tener la seguridad de llegar a mi casa, no quiero que me baleen el micro, no quiero morir cuando salgo. Entonces, y eso da pie a los discursos de pena de muerte. Tenemos en estos momentos un código penal en donde tenemos creo que hasta 13 tipos penales con cadena perpetua, por ejemplo. Y ojo, que cuando llegue un momento en que si yo sé que me voy a tener cadena perpetua, prefiero matar, pues, ¿no? Sí, porque finalmente el castigo es el mismo. Sí, tal cual. Ricardo Valdés, ex viceministro del Interior y director de Capital Humano y Social Alternativo, ha estado en Ojo Público. Muchas gracias por la entrevista, señor Un gusto. Valdés. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias.